Bueno, el día de hoy nosotros vamos a darle sobre qué es una comparación de un controlador PID y un controlador ADEX. El controlador PID a lo largo del tiempo siempre se lo ha considerado como la primera opción cuando se habla de control de sistemas industriales. Una, gracias a su capacidad de adaptación a estos sistemas, y la otra es que son sencillos de manipular. Pero en la actualidad se ha buscado una forma de hacer que este control sea mucho más preciso, sea mucho más eficiente. Y justamente por eso aparece lo que es el controlador ADEX. El controlador ADEX se divide en dos dominios. Tenemos un dominio optativo y también tenemos un dominio experto. El dominio optativo lo que hace referencia a lo que es una dinámica de causa y efecto. Y básicamente el control experto viene a ser un conjunto de operaciones en donde un control manual proporciona un control mucho más preciso y mucho más eficiente que un control AP. A lo largo de una serie de videos, mis compañeros de clase irán mostrando también cómo funcionaría un controlador ADEX. Eh, de momento, en esta pequeña introducción, yo les indicaré cuáles serían las diferencias entre un controlador PID, un controlador ADEX y un controlador manual. Para ello, hicimos usos, nos valimos también de lo que es un software, la versión demo de Labcop para una comparación, una simulación de un controlador ADEX en donde en la primera pantallita negra, se va a presentar lo que es el valor que deberá alcanzar el control, la consigna de control. En la segunda se mostrará lo que es la variable de proceso. Y en la tercera se mostrará las acciones de control generadas, ya sea por el controlador manual, el controlador PID y el controlador ADEX. Si nos damos cuenta, tenemos un pequeño recuadro, en este caso a mi izquierda, en donde nos dirá qué tipo de control estamos usando. Tenemos un control manual, la frecuencia y el tipo de orden que estamos utilizando. En este caso aquí se muestra que es una de segundo orden. Bueno, eh, para esta primera simulación, muestra de la primera simulación, se utilizará lo que es un control manual, en donde se utilizará una secuencia de escalones en almena y estará basada en un proceso de primer orden. Entonces, si nos damos cuenta en la gráfica, cuando se genera un escalón, como aquí se genera un escalón, en respuesta a un primer orden, lo que hace es que se genera una pequeña curva y luego alcanza un valor de estabilidad. Si se dan cuenta, genera la curva y una vez que la genera, llega a un punto ya estable, se mantiene estable. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros pasamos a un proceso de segundo orden con un factor de amortiguamiento igual a 1? Y la frecuencia de la misma forma la vamos a poner igual a 1. Y nos vamos a dar cuenta cómo alcanza un valor estacionario muy lentamente. O sea, se genera la curva, tenemos una curva un poco más larga y el valor se estabiliza de una forma mucho más corta. Si lo vemos en el anterior, tenemos un valor estable mucho más grande y aquí tenemos un valor estable mucho más corto. Bien, como dije, estamos usando, es la misma parte de lo que mostramos anteriormente, un controlador manual de segundo orden. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros lo que hacemos es disminuir el factor de amortiguamiento de 1 a 1.5? Si nos damos cuenta, el resultado ya no es un proceso tan amortiguado, es decir, vamos a denotar ciertas oscilaciones, como lo vemos en esta parte aquí. Se genera la curva, se eleva un poco, baja, o sea, notamos una oscilación y ya no tenemos esa estabilidad tan pronunciada como la teníamos anteriormente. Ahora pasaremos a hacer la misma simulación utilizando un controlador PID. Vamos a ver qué respuestas nos van a elegir, nos van a dar.
Se genera el escalón, se genera el escalón. Nos damos cuenta que aquí la curva se genera una pequeña curva. Si nos damos cuenta, no se compara ni a la curva que se genera en esta de aquí, ni a la curva que está acá. Esta curva que se genera con el controlador PID es menos pronunciada que las anteriores y tenemos un valor estable mucho más largo. Ahora, ¿qué sucedería si elevamos este proceso de controlador PID de primer orden a segundo orden? Si nos damos cuenta, se generan muchas más oscilaciones. Se generan muchas más oscilaciones que la anterior. Asimismo, la respuesta va a ser en base a esas oscilaciones. Ahora, pasamos a ver cómo sería con el controlador ADEX. Si tenemos una orden de proceso número 1, vamos a darnos cuenta que se generan demasiadas oscilaciones al inicio. Al inicio se generan muchas oscilaciones. Esto es debido a que el controlador ADEX lo que hace es adaptarse al proceso, al sistema que se está generando, y en base a esos errores puede generar una respuesta. Entonces, así lo vemos después, no se ha cambiado absolutamente ningún parámetro. El orden del proceso ya está mucho más estable. Si nos damos cuenta, es muy similar al control manual en primer orden que vimos al inicio. Pero asimismo nos damos cuenta que las respuestas que se han generado por parte del controlador ya son mucho más estables. Si nos damos cuenta en la anterior gráfica, en la ilustración número 7, nos damos cuenta que tenemos muchas oscilaciones como respuestas. Pero ya en la otra, en la ilustración número 8, nos damos cuenta que las respuestas no son tan variables como se encontraba en la anterior. Ahora, la interfaz de un controlador ADEX, como lo podemos ver aquí, esta sería la interfaz, está compuesta por un diagrama de bloques, el cual es muy similar a un diagrama de tiro predictivo. Pero lo adicional aquí es que tiene un bloque experto, lo que caracteriza al control adaptativo experto. Entonces, esto también nos permite ver lo que son los errores que se van generando. En este caso, este sería el error, el porcentaje de error, que será un 0.11. Y si nosotros presionábamos en el operador ADEX, en esta parte aquí, nos mostraba los valores o los parámetros con los que se estaba realizando la simulación. Ahora, un controlador ADEX permite que a medida que se va realizando la simulación, este aprende los errores y recalcule todos esos parámetros que son necesarios para que la variable llegue a un punto estable. Con esto se presenta que el control de proceso que se realiza en forma más sencilla, porque ADEX permite reajustar los parámetros iniciales según lo que se crea conveniente para el desarrollo del proceso. A diferencia de los controladores PID, los cuales describen términos de respuesta en base al error.